Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, ahí va. Continuamos, bueno, como dije ayer, sí, como la clase anterior, la semana pasada no pude subir una clase, la que subí ayer tiene que ver con la semana esa que no estuve, que en realidad estuve con bastante trabajo. Eh, Nada, así que no pude grabar, así que bueno, eso fue el video anterior y este sería el que corresponde a esta semana. Eh, Bien, la idea sería terminar, ¿sí? Hoy con este texto, ya después les voy a decir cómo seguimos, ¿sí? Hay mucho gráfico acá, así que esa parte vamos a ir súper rápido, ¿sí? Donde más me voy a demorar sería prácticamente en el final, que es esta diapositiva, esta en realidad. Esto también va a ir bastante rápido. Y después que el anexo son cuadros económicos. De ahí yo les voy a decir, no sé si siquiera voy a hablar de todos, pero sí de algunos, y en su mayoría son cuadros, así que eso va a ir rápido también. Están en el anexo, esto no está en el texto, por eso lo pongo como anexo, ¿sí? Bien, nosotros quedamos ayer en lo que yo terminé explicando, bueno, era esto de la presidencia de María Estela Martínez de Perón, sí que hay un cambio en la esfera política y un cambio en la esfera económica, ¿sí? Señalamos que un cambio en la esfera política y un cambio en la esfera económica. De la esfera económica aclaramos cuál era el plan que está en el anexo, que sería el plan de Celestino Rodrigo, ¿sí? Pero hablamos de las consecuencias, bueno, esto que tiene que renunciar, que sea una fuerte movilización, que es un intento de los sectores dominantes, ¿sí? Esto decíamos ayer en la inflexión económica, ¿sí? Ahí estuvimos señalando ya el predominio que comenzaba a tener la extrema derecha peronista, de la mano de lo que fue el secretario privado de Perón, José López Rega, miembro de la extrema derecha peronista, que él influye en la conformación de la Alianza Anticomunista Argentina, aclaramos el nombre anticomunista, ayer como una organización paraestatal, ¿sí? Que comenzaba el tema de la represión desde el Estado, ¿sí? Desde el Estado sin oficialmente ser una institución del Estado, ¿sí? Digamos, la Policía Federal es una institución del Estado, la Policía de la Provincia de Buenos Aires es una institución oficial del Estado, ¿sí? Acá dijimos que si bien utilizaba los recursos del Estado, no era oficialmente parte del Estado y comenzaba a ejercer una fuerte represión, incluso amenaza, seguimientos, asesinatos hacia dirigentes políticos, sobre todo de izquierda. Dijimos ahí que se va generando una situación en la cual, bueno, renuncia, se da la movilización popular contra Rodrigo, eso se conoce con el nombre de Rodrigazo, la renuncia del ministro, la presidenta que se va quedando sin apoyos políticos, sin sectores que la apoyen, ¿sí? Se muestra una cierta debilidad política de María Estela, ¿sí? Y una situación económica de descontrol de las variables, ¿sí? Todo esto en el mismo momento, que sería el 75-76. En ese contexto es donde hablamos de qué es lo que pasó con las organizaciones político-militares. Muy importante no confundir con las Fuerzas Armadas, que no tienen el opuesto, diría. Dijimos que organizaciones político-militares hay dos, una Montonera, hay más, yo nombro nada más que dos, Montoneros y ERP, ¿sí? Dijimos que de ahí ya se comienza, esto sería 75, una violencia política generalizada, ¿sí? Del debilitamiento del Estado como organizador de la sociedad, esto digamos, decíamos del monopolio de la fuerza, el Estado pierde el monopolio de la fuerza, ¿sí? Montoneros profundiza las acciones armadas, ¿sí? Y el ERP continúa también con las acciones armadas y se produce incluso la búsqueda de tomar el control de una provincia como Tucumán, ¿sí? Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Después me saco esto porque tengo un montón de... Ahí va. En ese contexto, sí, todo esto en el año 75, ¿no? Lo de Rodrigazo, la movilización, el descontrol de las variables económicas, la violencia política, todo esto en el año 75, una presidenta, digamos, con debilidad política,
Bueno, entonces, en ese contexto de donde las organizaciones político-militares, ERP y Montoneros y ERP, recrudecen las acciones armadas, la consecuencia, fíjense cómo lentamente uno ya va creando el escenario del golpe, ¿no? La consecuencia política, entonces, ¿de qué? De que Montoneros y ERP profundizaran las acciones político-militares, ¿sí? Profundizaran lo que serían las acciones armadas. Bueno, eso tuvo una consecuencia, porque ahí el gobierno, ¿qué es lo que plantea? Se producen dos cuestiones. Una, dos. Esto es lo que más me voy a demorar, me parece. Que sería, el Estado ahí decide, frente a esos civiles que toman las armas, ¿sí? Por eso digo civiles, no eran militares. Por eso digo que no son militares. Eran civiles que tomaban las armas, ¿sí? Un ama de casa, un médico, un contador, un estudiante de un colegio secundario, un estudiante de una universidad, un farmacéutico, un ingeniero, un docente, un abogado que toma las armas, ¿sí? Ahí el Estado profundiza la represión. Y acá hay una de las cuestiones más controvertidas, que sería el decreto, ahí tienen el número, es decir, que es un decreto oficial del Estado, ¿sí? Del año 75, 5 de febrero del 75, y esto es un extracto exacto del decreto, ¿no? El decreto dice: las actividades que elementos subversivos era subversivo quiere decir como aquel que sí, busca alterar un orden, ¿no? Hay un orden y lo busca como alterar. En ese momento, sobre todo en los 70, se denominaba como subversivos a los miembros de ERP, de Montoneros, ¿sí? De otras organizaciones político-militares que no nombré, se los denominaba como subversivos. Entonces, el decreto dice: las actividades que elementos subversivos desarrollan en la provincia de Tucumán y la necesidad de adoptar, que se estaba haciendo referencia a este hecho, donde vos ya tenés un grupo de civiles que intenta tomar el control de una provincia, y la necesidad de adoptar medidas adecuadas para su erradicación, la presidenta de la Nación Argentina, en Acuerdo General de Ministros, resuelve. ¿Sí? Entonces esto ya es un documento oficial del Estado. Artículo 1. Decreta: el Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán. Este decreto era muy complejo hasta el día de hoy. María Estela Martínez Perón está viva, vive en España, ¿sí? De hecho, bueno, se ha planteado, bueno, no importa, ¿sí? Ella firma este decreto que oficialmente acá hay toda una cuestión compleja, que es primero, lo primero complejo de este decreto, sobre todo obviamente más visto desde Deloitte, en ese momento no era visto tan así, pero la verdad que corresponde señalarlo, que la presidenta de la Nación convoca a las Fuerzas Armadas para una acción, en este caso las operaciones militares, los convoca para una acción que las convoca para llevar adelante acciones adentro del país. Ahí sería la primera cuestión, ¿no? Que el presidente es la cabeza del ejército, por más que sea un civil, no hace falta ser un militar, por más que el presidente sea un civil, como lo es ahora Fernández, como fue Macri, si son civiles, son la cabeza del ejército, porque en realidad el presidente, una de sus atribuciones por constitución es ser lo que se denomina el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Por más que no sea un militar. Es la cabeza de las Fuerzas Armadas. Entonces, acá en este caso la presidenta está convocando a las Fuerzas Armadas a que actúen adentro del territorio argentino.
Obviamente que en ese contexto era algo bastante común, pero no por eso menos cuestionable, digamos. No estoy hablando, ustedes ya lo saben, ¿no? Desde 1930, el primer golpe de Estado, sucedieron un montón más, bueno, todo lo que estuvimos viendo antes, ¿no? No era raro esto de ver las Fuerzas Armadas actuando adentro del país. Pero bueno, que no sea raro no quiere decir que no se tenga que señalar, ¿no? En ese momento no era raro, hoy sí, obviamente, no, hoy sería raro y hasta grave e ilegal, obviamente, ¿sí? Porque las fuerzas, el ejército, en el caso de las Fuerzas Armadas, no tienen la función esa, no tienen esa función y no están preparadas para eso. Es decir, ¿para qué? Para actuar adentro del país. No están preparadas para eso, ¿sí? Entonces, bueno, acá estaría la primera cuestión del decreto. Es decir, la presidenta ve todo lo que está pasando esto en Tucumán, sobre todo con el ERP, ¿sí? Y convoca al ejército para que actúe adentro del territorio. Claro, acá hay una cuestión que no es que la Fuerza Armada dijeron, bueno, yo lo hago yo de por sí, ¿no? Sino que acá hay una orden de la presidenta. Está claro que las Fuerzas Armadas no se resistieron, sino dijeron, no, nosotros adentro del país no, fueron como contentos, pero es verdad que acá hay una orden del presidente que es la cabeza máxima. Ahora, ¿dónde también está lo complejo? Que el decreto, en esta segunda parte, dice, se debe neutralizar y o aniquilar el accionar de elementos subversivos. La Argentina, digamos, digamos, acá directamente la presidenta está convocando a aniquilar elementos subversivos. Que esto en un Estado de Derecho no corresponde. Algo decíamos ayer, ¿no? Del Estado de Derecho, las normas. Es decir, el policía, primero, la primera cuestión, los miembros del ejército no deben actuar hacia el interior del territorio. Su función es proteger el territorio frente a ataques externos, primero. Segundo, para hacia adentro, obviamente, el Estado tiene fuerzas de seguridad. Cualquier Estado lo tiene, y la Argentina lo tiene, que son, por ejemplo, la policía, ¿sí? Y está claro que eso que decíamos ayer, debe utilizar la fuerza, ¿sí? Debe utilizar la fuerza, pero en un contexto del Estado de Derecho. No es cuando al policía se le canta, ¿sí? Porque por más que el policía tiene la facultad de, algo muy grave voy a decir, ¿no? Terminar con la vida de otra persona, ¿tiene esa facultad? Sí, puede terminar con la vida de otra persona y que sea legal, digamos, ¿no? Porque yo también puedo asesinar a mi vecino, pero obviamente eso es ilegal, si voy a terminar yo preso. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el policía? Que el policía sí puede matar a alguien y que eso se ajuste a derecho. ¿Sí? Por ejemplo, en un enfrentamiento armado, bueno, obviamente, en un enfrentamiento armado donde, por ejemplo, no sé, corre un ladrón, saca un arma y apunta, bueno, el policía está en todo su derecho y debe hacerlo por parte de su tarea, ¿sí? Sacar el arma y matarlo, ¿sí? Y la diferencia que tiene con el ejemplo que yo di de mi vecino y yo es que yo terminaría preso, ¿sí? Si voy y mato a mi vecino, y el policía no, porque entendemos que la función del tipo, del policía en este caso. Pero ahí lo está haciendo bajo el Estado de Derecho. ¿Sí? Está claro que ese mismo policía, ¿sí? Ese mismo policía, frente, por ejemplo, que fue lo que pasó en Estados Unidos, no sé si alguno lo vio hace 2 semanas, por ejemplo, bueno, no sé el caso específico en realidad, no, bueno, habría que estudiarlo en realidad, pero por ejemplo, si un policía encuentra un ladrón, ¿sí? Efectivamente ve que está robando, ¿sí? Lo ve, pero está desarmado, ¿sí? O dejó el arma en el suelo, dijo, bueno, ya está, listo, el ladrón dice, me agarraron, listo, pum, tiró el arma al suelo. Por más que el otro sea un policía y que tenga la facultad de usar su arma reglamentaria, el arma que el Estado le da para matar a una persona, ¿sí? Por más que tenga todo eso a favor, no lo puede ahí matar. Porque el ladrón ahí ya no representa no representa una amenaza. Por más que, repito, ni hablar si mata a un inocente, ¿no? Pero digo, pongamos que sí, efectivamente encuentra un ladrón, ¿no? Y ese ladrón está con el arma, ve al policía, dice, listo, me entrego, dejo el arma en el suelo y levanto las manos, ¿sí?
por más que, repito, esté robando, el policía no puede irme a la cabeza y rematarme con un tiro en la cabeza. Por más que el tipo sea policía y por más que yo sea un ladrón. Porque ahí está utilizando la fuerza y la posibilidad que le está dando el Estado legal de matar a alguien, pero lo está usando mal. Es decir, lo está usando de manera ilegal y está violando el Estado de Derecho. Ese policía, ¿no? En concreto. No digo los policías, ese policía. Es decir, ahí habría un policía que está actuando fuera del Estado de Derecho. Y está cometiendo, lo grave de estas situaciones es que está cometiendo un error está cometiendo un error y un asesinato, obviamente, pero lo grave es que eso no tiene solución. Una vez que lo mató, ya lo mató. Y encima lo mataste cuando el tipo había dejado el arma en el suelo. ¿Sí? Entonces, ahí hay como lo que se denomina un exceso de fuerza, un exceso de... vos estás utilizando, incluso estás como abusando del poder, porque el Estado te da un arma. El Estado te permite, obviamente, terminar con la vida de otra persona, pero el Estado, y vos estás abusando de eso y lo estás matando ahí. Entonces, por eso muchas veces se plantea que en realidad es más grave que porque si yo mato a mi vecino, ¿sí? Yo mato a mi vecino, obviamente es ilegal, ¿sí? Pero ahí en realidad el policía está abusando de un poder que le da el Estado, está utilizando un arma y un poder que le da el Estado, para en realidad lo tiene que usar para algo que el Estado le marca, lo está usando de manera que no corresponde y que viola el Estado de Derecho y los derechos individuales. Incluso el ladrón que tiene el derecho individual, ¿sí? Por más que esté robando, tiene derechos individuales. Obviamente el tipo hay que agarrarlo, el ejemplo que yo dije antes, dejó el arma en el suelo, hay que agarrarlo, debería ir preso, la pena que le corresponda, sí, eso ni hablar, pero perderá la libertad y no la vida. ¿Por qué hago toda esta aclaración? Porque acá es verdad que lo complejo de la situación que se torna es que acá directamente el Estado, yo en el ejemplo que dije antes, bueno, yo policía voy y lo remato, el ladrón dejó el arma en el suelo y voy yo y le tiro en la cabeza. Bueno, ahí, la verdad, el error irreparable fue mío, porque yo actuaba así, capaz otro policía actuaba bien, decía, bueno, listo, largó el arma, lo apunto, no le tiro, lo apunto y le pongo, después voy y le pongo la esposa, las esposas, o llamo a otro policía y yo qué sé, me arreglo. Pero este policía sí actuó mal. Ahora, ¿cuál es la diferencia con acá? Acá directamente, fíjense, el decreto dice aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúa. Acá no dice... ya era complejo que las Fuerzas Armadas activaran adentro del territorio, pero también es verdad que las Fuerzas Armadas se podían dedicar a que el aniquilar, se podían dedicar a agarrar a esas personas y llevarlas frente a la justicia, ¿sí? Es decir, obviamente en el caso que se resistieron, esto que decíamos antes, sí, obviamente está el accionar de la fuerza, que implica la muerte, ¿no? Que uno puede matar a otra persona, ¿sí? Pero sería como el último recurso en un contexto muy determinado, como yo dije antes. Bueno, sí, si yo estoy en un enfrentamiento armado y el ladrón saca el arma y me apunta, bueno, saco yo primero y lo mato primero, y bueno, sí, obviamente, ¿sí? No voy a dejar que me mate. Es más, hasta tengo el deber de actuar de esa manera, ¿sí? Pero acá ya directamente se plantea aniquilar de una. Acá no se plantea como un decreto que dijera, bueno, es redactado de otra manera en la cual, bueno, la fuerza va a ser la última opción, se promoverá el detener a las personas, porque en realidad es verdad que los miembros acá, por ejemplo, las organizaciones políticas unitarias, intentando tomar el control de una provincia es algo como muy ilegal, ¿sí? Entonces, bueno, ahí, como cualquier acción ilegal, el Estado obviamente tiene que actuar, agarrar a esas personas, detenerlas, quitarles la libertad, que vayan a un juicio, que se defiendan, porque acá también hay una cuestión importante, tiene que haber el derecho de defensa, porque si no, digamos, sino también como que quedaba a criterio de las Fuerzas Armadas a quién aniquilar y a quién no aniquilar. ¿Se entiende? Es como que acá decide
las Fuerzas Armadas, y bueno, aniquilemos a este, a esta, a esta, a este, y vos así de una decidís a quién matar, digamos, repito, es algo que no tiene vuelta atrás, ¿sí? Entonces, eh, no se plantea este escenario de decir, bueno, tomar el control de la provincia, detener a las personas, buscar detenerlas, llevarlas frente a un juez, y obviamente si estaban cometiendo delitos, primero, con lo cual primero hay que comprobar lo que estaba comprobando delito, que estaba cometiendo un delito, ¿sí? Quiénes sí, quiénes no, ¿sí? Los que no, que queden libres, los que sí, qué tipo de delitos estaban cometiendo, cuántos años le corresponde. Bueno, nada de eso se plantea, digamos, ¿no? Sino que acá lo que se plantea es, el Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán. ¿Sí? Bueno, espero que se esté entendiendo. Es decir, hay una orden de la presidenta y firma el decreto. La consecuencia política de esto fue que alguna consecuencia muy importante, ¿sí? Que es que las Fuerzas Armadas tomaron de la mano de este decreto y de algunas otras circunstancias, digo, retomaron, no digo tomaron por primera vez, sino retomaron un rol protagónico, un rol protagónico político en el escenario público. Es decir, las Fuerzas Armadas comenzaron a mostrarse frente a la sociedad como la institución que podía normalizar a la Argentina. ¿Sí? Podía generar orden en la Argentina. En un país donde había violencia política de la Alianza Anticomunista Argentina, donde había organizaciones civiles que tomaban las armas con ideas políticas, como Montoneros, como ERP. ERP incluso se anima a tomar el control de una provincia. Bueno, las Fuerzas Armadas ahí se muestran y dicen, bueno, nosotros podemos, bueno, ni hablar, el lío económico que estaba viendo el país. Recuerden una inflación del 183% mensual. Frente a este caos, no lo van a resolver. Digo esto así que seguramente muchos lo van a escuchar. Tal vez cada vez menos, por suerte, pero bueno. Obviamente es a veces como que hablar mal de los políticos, de cualquiera, de cualquier político, de cualquier ideología, nada, queda bien, porque a veces vieron, nada, como que nadie lo va a saltar a defender un político. A veces con razón, digamos, ¿no? Porque a veces los políticos se mandan cada macana y cobran bastante bien. Entonces es como que, bueno, también es verdad que se utiliza mucho esta cuestión de qué es lo que quiero decir. Bueno, decir, bueno, los políticos todos no están resolviendo nada. Vieron que a veces, todos los políticos son todos chorros, tipo, todos. Ninguno sirve para nada, ¿no? A veces se dice. Algo de eso circuló en ese momento. Entonces, mirá, gobierna el radicalismo en ese momento, ¿no? Que era un partido muy importante. Gobierna el radicalismo, o Perón, o Cámpora, o la esposa de Perón, o que venga otro radical, va a ser el mismo quilombo igual. Este país es un quilombo, ¿sí? Está la AAA asesinando a gente, está los montoneros, ERP que quiere tomar el control de una provincia, inflación del 183, los políticos no sirven para nada, son todos malísimos, ¿sí? Ahí, claro, el tema es que si no hay políticos, ¿quién gobierna un país? ¿No? Entonces, las Fuerzas Armadas logran captar eso de manera astuta e inteligente, logran captar eso. Entonces, bueno, los políticos, todos, ninguno va a arreglar esto, ninguno de ningún partido. ¿Sí? Porque, por ejemplo, las Fuerzas Armadas no dicen, bueno, esto es un lío y, bueno, apoyamos a tal fuerza política.
que haya elecciones, como este país es un lío, bueno, que vuelva a haber elecciones, ¿sí? Si la presidenta no puede manejar el país, ¿sí? Pues se le está yendo de las manos, bueno, que convoque elecciones, y yo como Fuerza Armada, lo cual no corresponde, pero pongamos, apoyo un partido político y si que gane, y bueno, seguimos las reglas democráticas. Acá esa no era la idea, era, bueno, todos los partidos, obviamente el peronismo principalmente, pero todos los demás no sirven para nada, básicamente. Sí, hay como un mensaje antipolítica, eso sería, ¿no? Un mensaje antipolítica, esto de, bueno, son todos chorros, ninguno sirve para nada. Viene esta, hace las cosas mal, después viene el otro, las hace peor, y después viene el tercero y la hace peor que el primero y que el segundo. Si todos los políticos son una M, ¿no? Eh, no sirven para nada. Digamos, como que ese discurso, claro, entonces, digamos, si no hay política, ¿quién gobierna? Alguien tiene que tomar medidas económicas, medidas culturales, medidas educativas. ¿Quién las va a tomar? Y ahí la Fuerza Armada dice, bueno, todos los políticos son todos, no sirven para nada, yo soy la institución que, la institución, la organización, la corporación que puede traer orden a este país. Porque ya gobernaron los radicales, fue un desastre, vino después Perón otro desastre, más quilombo todavía, vino la esposa de otro quilombo total. Bueno, yo son los políticos no sirven para nada, ¿sí? No hay que traer políticos, ¿sí? Nosotros somos la institución que podemos resolver todo este conflicto. Eso quiere decir esto de hacedoras del orden, como decir, bueno, nosotros podemos ordenar este país. Y es verdad también, después vamos a hablar obviamente del golpe, de terror, juego de la sociedad, que parte de la sociedad eso como que le da y le presta atención a eso, ¿no? Y dice, no, la verdad que no, porque no me parece, digamos, el presidente tiene que surgir de elecciones, punto. ¿Sí? Obviamente, si un militar quiere presentarse a una elección, está bien, ahí juega la democracia, ¿no? Si un militar dice, mira, yo fundo un partido político con determinadas ideas y me presento a una elección y si gano gobierno, de hecho Perón fue militar, ¿sí? Hay en los países hay presidentes militares, pero que ganan elecciones, digamos, no llegan por vía eleccionaria. Bueno, las Fuerzas Armadas tampoco plantean eso. Digamos, acá lo que dicen es, bueno, los políticos son todos una mierda, listo, se tienen que ir todos, tengo que gobernar yo. Yo puedo ordenar el país. Ahora, lo que venía diciendo también es que, bueno, hay parte de la sociedad, después vamos a ver bien, pero hay parte de la sociedad, y es verdad que no era una minoría, hay parte de la sociedad que dice, bueno, estoy de acuerdo, sí, todos los políticos son una mierda, acá tiene que venir las Fuerzas Armadas y arreglar esto. Que sería todo esto. En ese contexto, ¿sí? Esta diapositiva es muy importante, bueno, por todo lo que dije acá es bastante importante, y esto, bueno, todo, y esto que, perdón, cierro este punto, ahora ya pasó a esto, cierro este punto diciendo, por eso es que Svampa arrancaba diciendo, ¿se acuerdan de este texto? Ella decía, cuando arrancamos el texto, esto de que es un periodo de máxima condensación de tensiones y contradicciones en muy poquito tiempo. Fíjense que son 3 años nada más, ¿no? Del 73 al 76. ¿Y dónde hay tensiones, dónde hay contradicciones? Bueno, hay muchas, fui nombrando muchas a lo largo de la diapositiva, ¿no? Pero, por ejemplo, una que en el 73 los militares habían ido, ¿se acuerdan? Como que el país estaba casi que echando a los militares. ¿Se acuerdan que estaba Lanuse, vino el Cordobazo, todo ese lío que hubo en Córdoba con Onganía, un revuelo bárbaro? Y Lanuse dice, bueno, no. E incluso Lanuse permite que haya elecciones con el peronismo, algo que las Fuerzas Armadas no querían, pero es como que, bueno, lo acceden porque ya no les quedaba otra, se daban cuenta que no podían manejar el país, ¿sí? Lo que digo es como que parte de la sociedad en el 73 es como que dice, no, chau, los militares afuera. Y solo 3 años después, fíjense ahí esto de tensiones y contradicciones, parte de la sociedad, y repito que no era una minoría, no sabemos cuánto, porque a veces esas cosas es difícil de medirlo, pero está claro que no era una minoría, comienza a decir, mira, que vengan las Fuerzas Armadas. Ahora, ahí comienza a jugar un tema muy importante que es la doctrina de seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional, eso es muy importante, este punto. Vamos a ver, no, esto lo voy a llevar a un... Sí, voy a un...
voy a un... Ay, no puedo minimizar. Voy a abrir un Word, ¿sí? Para explicar lo que es la doctrina de seguridad nacional. Bien. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué sucede con las Fuerzas Armadas? ¿Sí? Ahí se aplican tácticas de contrainsurgencia. DSN, ahora lo vamos a explicar. ¿Sí? Aplican la doctrina de seguridad nacional. ¿Qué sería la doctrina de seguridad nacional? Bien. La doctrina de seguridad nacional, ¿sí? Primero, la idea de doctrina sería como un cuerpo de ideas, ¿sí? Eso sería una doctrina, como una serie de ideas, obviamente coherentes entre sí, ¿no? Sería como doctrina, sería como como un cuerpo de ideas coherentes, ¿no? Tienen coherencia entre sí. Eso sería una doctrina, ¿sí? El origen de esta doctrina de seguridad nacional, el origen es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. No surge en la Argentina. En Argentina se aplica, pero surge en el Departamento de Seguridad de Defensa de los Estados Unidos, ¿sí? Surge en los 60-70, en esa década del 60-70, ¿sí? Este cuerpo de ideas que surge en el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos en el 60-70 se plantea como un cuerpo de ideas que tiene que ser aplicado, ¿sí? En un lugar determinado. No es que Estados Unidos lo crea para sí, ¿sí? Sino que Estados Unidos lo crea en los 60, 70, esta serie de ideas, pero para ser aplicadas, ¿sí? Por eso decimos área de aplicación. América Latina. ¿Cómo se va a difundir? ¿Sí? Difusión institucional, es decir, cómo Estados Unidos va a difundir este cuerpo de ideas. ¿Sí? Lo va a difundir a través de lo que se conoce con el nombre de Escuela de las Américas, que estaba en Panamá. Entonces, tiene un destinatario, ¿sí? Que son las fuerzas, digamos, ya sabemos entonces, surge acá, surge en tiempo acá, ¿dónde? ¿Sí? Para ser aplicado acá. ¿Cómo se difunde esto en una escuela que se llamó Escuela de las Américas? Pero el destinatario, es decir, en realidad, ¿quiénes van a colaborar con los Estados Unidos en difundir esto? Sería, ¿sí? ¿Quiénes van a colaborar con los Estados Unidos en colaborar esto? Serían las Fuerzas Armadas Latinoamericanas.
cómo lo van a lograr esto? En realidad la Escuela de las Américas era una escuela militar, no era una escuela secundaria, ¿no? O escuela primaria, era una escuela de formación militar que organizó el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ¿sí? Y estaba radicada en Panamá. Allí iban a ir a tomar cursos de formación militares de Latinoamérica, argentinos, paraguayos, uruguayos, chilenos, brasileños, ¿sí? Como que se les ofrece cursos de formación que van a formarse esta Escuela de las Américas. Bueno, ahí es donde los Estados Unidos va a ir como difundiendo esta doctrina de seguridad nacional, esta serie de ideas. Por eso no es casualidad, digamos, que más o menos en los 70, es decir, cuando vuelven esos militares de los cursos de formación, los militares, ya sea chileno, uruguayo, argentino, paraguayo, brasileño, tuvieran, vos ves más o menos la situación y hacen más o menos lo mismo. Obviamente con diferencias, porque no es lo mismo Brasil que Argentina que Chile, ¿sí? Hay diferencias, pero hay patrones comunes. ¿Y por qué hay cuestiones comunes? Porque eran los militares que en los 60, en los 70, fueron a esas escuelas de las Américas, los uruguayos, los chilenos, los brasileños, los argentinos, y volvieron y comienzan a aplicar eso. Entonces vos que ves que en Chile, en la Argentina y en otro país latinoamericano está aplicando más o menos lo mismo o los mismos discursos escuchás. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que justo coincidan en el mismo tiempo los tres? Sí, porque justamente habían sido esas ideas incorporadas por las Fuerzas Armadas en las escuelas de las Américas, bueno, que estaba organizada por los Estados Unidos. El contexto es muy importante, ¿no? Saber en qué contexto, digamos, porque en realidad lo que dice, ahora después vamos a decir, ¿no?, cuáles son esas ideas, pero como que la doctrina está fuertemente en relación al contexto, como que Estados Unidos ve un contexto mundial y ahí escribe la doctrina. Claramente el contexto, lo que más le interesaba, acá siempre generalmente cuando estoy en clase hago la pregunta y generalmente la contestan bien, es qué era la cuestión mundial, qué cuestión mundial los Estados Unidos tenían en la cabeza en los 60, 70, ¿no? Podemos incluso desde el 50, ¿no? Ya Estados Unidos tenía en la cabeza, qué cuestión mundial. Y obviamente tiene que ver con el contexto de Guerra Fría. Lo que estaba mirando los Estados Unidos era la Guerra Fría, esa lucha contra el comunismo. ¿Sí? Entonces, en función de ese contexto mundial de Guerra Fría, es que Estados Unidos plantea la doctrina de seguridad nacional, digamos, como que la doctrina está fuertemente relacionada con el contexto. ¿Sí? Si no hubiese estado el contexto, no lo sabemos, pero muy posiblemente Estados Unidos no hubiese hecho toda esta movida. ¿Sí? Nos metemos en el contenido. Entonces, ¿qué decía esta doctrina? Esto es lo que yo, en este contenido es lo que yo veo que después las fuerzas chilenas aplican este contenido, las argentinas este contenido, las uruguayas este contenido, lo mismo, y en el mismo momento, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque en ese grupo de militares que estaban regresando a Chile, regresando a Argentina, regresando a Brasil de las escuelas de las Américas. ¿Qué decía esta doctrina? Bien, lo que planteaba es que son los puntos adentro de contenido, ¿sí? Que había un nuevo tipo de guerra, ¿sí? Que se estaba viendo un nuevo tipo de guerra, ¿sí? Diferente, ¿sí? Diferente a la guerra tradicional.
Guerra tradicional, ¿qué era? Ejército contra ejército. La guerra tradicional es la Segunda Guerra Mundial, es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Guerra entre estados, con ejércitos oficiales, digamos, el ejército oficial alemán contra el ejército oficial francés, con uniformes, cada ejército con uniformes, con autoridades, ¿sí? En un campo de batalla y bueno, guerra tradicional. Bueno, eso, dice los Estados Unidos, ya va a tender a desaparecer. ¿Qué es lo que desaparece? No desaparece la guerra, desaparece la guerra tradicional, que es la que dije antes, la de la Primera o Segunda Guerra Mundial. Hay un nuevo tipo de guerra. En esa nueva tipo de guerra, ¿sí? Es donde surge un nuevo rol para las Fuerzas Armadas. Porque si guerra tradicional no va a haber más, pero va a haber otro tipo de guerra, las Fuerzas Armadas ya no se tienen que preparar o pensar en una guerra tradicional. La doctrina no dice que tiene que desaparecer las Fuerzas Armadas porque lo que ellos dicen no es que no va a haber guerra, va a haber guerra pero diferente a la tradicional. Entonces las Fuerzas Armadas se tienen que preparar para una guerra no tradicional. Ya no, digamos, no tenía ningún sentido de que las Fuerzas Armadas argentinas se prepararan para una guerra contra Brasil o contra Chile, o que las Fuerzas Armadas de Bolivia se prepararan para una guerra contra Chile o Perú contra Chile. No tiene sentido, porque eso no va a pasar. Va a haber otro tipo de guerra. Y entonces las Fuerzas Armadas de Uruguay se tienen que preparar para esa guerra, las argentinas para esa nueva guerra, las chilenas para ese nuevo tipo de guerra. Por eso hablo de un nuevo rol. ¿Cómo era ese nuevo tipo de guerra? Plantea que ya hay un nuevo enemigo, entonces, ¿no? Porque en la guerra tradicional uno tenía un enemigo marcado, que era otro estado, ¿no? En la guerra tradicional, mi ejército alemán tiene un enemigo que es el ejército francés, por ejemplo, ¿no? Nosotros dijimos que ya no va a existir más. Entonces, ¿cuál es ese enemigo? O para haber una guerra tiene que haber un enemigo. Bueno, el enemigo era un enemigo vinculado a una ideología que era la izquierda, en todas sus variantes. Que en el caso de la Argentina se incluía el peronismo. ¿No? Ese nuevo enemigo que tenía la región latinoamericana, perdón, área de aplicación, ¿dónde está? Acá. Un enemigo que tenía Latinoamérica ya no era para la Argentina-Brasil, para Chile un enemigo potencial Perú, sino era la ideología de izquierda, en cualquiera de sus variantes, moderada o extrema. Y en algunos países incluía el populismo, como por ejemplo en Argentina incluía el peronismo. Era un nuevo enemigo, pero fíjense que era un enemigo que estaba adentro de los países. ¿Sí? No un enemigo que estaba afuera. Las Fuerzas Armadas entonces iban a tener como un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? ¿Sí? La eliminación ideológica que obviamente incluía la cuestión física, ahora lo vamos a explicar igual, el objetivo era eliminar esa ideología en la región. Y para eliminar esa ideología, había que
por eso lo digo, lo repito para que sea bien contundente, había que eliminar esa ideología. Y esto aplica a prohibir música que pudiera hacer referencia a esto, prohibir música, prohibir películas, quemar libros y también terminar o eliminar esas personas que tuvieran esa ideología. ¿Sí? Ahí estaba el enemigo. El enemigo era esa película que transmitía, sí, que a veces es lo que más quedó cuando yo seguramente leía dictadura a ustedes, bueno, generalmente cuando está en clase esto, bueno, no sé, no podía ver tal película, tal vez algunos padres, no, bueno, tal cosa estaba prohibida, ¿sí? Sí, había que eliminar cualquier rastro de ideología de izquierda en una película, en una serie, en una revista, si hay cosas, temas que no se podían tocar, sí, palabras que no se podían decir, canciones que no se podían pasar por la radio, porque estaban asociadas a esto. ¿Sí? Libros que no se podían vender, pero se era más fuerte todavía. Había que también eliminar a las personas que tuvieran esa ideología. ¿Y quién las iba a eliminar? Bueno, ahí es lo que hacemos nosotros, ahí entran las Fuerzas Armadas, porque ya el rol de las Fuerzas Armadas, repito, no es luchar contra Brasil. El rol de las Fuerzas Armadas argentinas es luchar contra los sectores de izquierda que están adentro de la Argentina. ¿Y dónde está lo similar con Chile? Que las Fuerzas Armadas de Chile tienen un rol, que es eliminar a los sectores de izquierda al interior de Chile. ¿Y cuál es la función que tienen las Fuerzas Armadas de Perú? Eliminar a los sectores de izquierda del Perú, como hacia adentro. En línea con lo que dije antes, tenía que ver con la eliminación ideológica / física. Bueno, toda esta serie de ideas, lo que yo me quedo un puntito más y termino con esto, es lo que se comienza a desarrollar en las escuelas de las Américas. Digamos, como ahí empieza toda esta bajada, ¿no? Hay un nuevo enemigo, ¿sí? Hay una eliminación ideológica, tienen que exterminar una ideología, esa ideología se traslada en libros, música, discos, series, películas, programas de televisión, obras de teatro, ¿sí? Obras de teatro, obras artísticas, novelas, ficciones, ¿sí? Y personas que tengan esa ideología. Ahí es donde en esta doctrina se introduce una validación la metodología obviamente tiene que ver con la censura, ¿sí? Con censurar, es decir, prohibir, prohibición, ¿sí? Censura, prohibición, represión, ¿sí? Pero obviamente la más fuerte de todas tenía que ver con la validación, así como aprobar, de dar el visto bueno, aprobar. La metodología entonces, para eliminar esa ideología de izquierda, tenía que ver con censurar, prohibir, reprimir, sí, encarcelar obviamente, pero también más fuerte, comienza a validarse, como a aprobarse, a dar el visto bueno e incluso a enseñar. Eso era una de las cuestiones que fueron a aprender a las escuelas de las Américas, el tema de la tortura, ¿sí? A enseñar métodos para torturar y poder de alguna manera combatir al nuevo enemigo que era la izquierda. ¿Dónde jugaba ahí la tortura, por ejemplo? Jugaba, porque también podía ser, no sé, tener el dato de seguir a una persona y matarlo en una esquina, lo cual pasaba.
Pero también en otras oportunidades, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, no matarlo, sino secuestrarlo. ¿Para qué? Bueno, y a partir de la tortura sacarle información. Bueno, con quién te juntás, a quién hora, quiénes son tus compañeros que tienen la misma idea que vos, ¿sí? Era como sacarle esa información, que si yo al tipo lo mataba en la esquina, no me podía dar esa información. Digamos, como que ahí yo armaba un plan, fíjense, ahí como decir, bueno, quiero exterminar esta ideología. Bueno, tiene que ver con lo que fui hablando antes, el video anterior, esto del seguimiento de las personas, que hablan, que dicen, ¿no? De, bueno, hacer todo este seguimiento porque mi objetivo no es solo matar a esa persona en sí misma, que lo es, pero además de mi objetivo es sacar información porque mi último objetivo, ¿cuál es? Eliminar esa ideología. Eliminarla, ¿sí? Entonces, ¿qué me sirve? No me sirve matar al tipo en la esquina, no, me sirve agarrarlo, sacar la información, torturar, para la cual digamos, en las escuelas de la América se enseñaban maneras de, bueno, esto, de que todo lo que estoy diciendo ahora, digamos, de no convenir y matarlo de una, sino secuestrarlo en realidad, secuestrarlo, torturarlo, sacarle información y después matarlo, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que viene de la mano, digo validación, como aprobación de métodos no tradicionales que obviamente, por más decir que eran completamente ilegales, ¿no? La tortura es en un Estado de Derecho, cualquier persona haga lo que haga, lamentablemente a veces eso no lo tenemos claro, cualquier persona haga lo que haga, no puede ser torturada. A veces hay casos obviamente que uno se le levantan los pelos o se enoja mucho por determinadas situaciones que uno escucha de la realidad y le da enojo y le da bronca, pero también es verdad que todo ser humano tiene derechos humanos básicos. Y que es muy complicado cuando se empieza a decir, este no, bueno, no, este sí, que se joda, porque ya de ahí como que la línea es como que queda como media difusa, ¿no? Entonces, bueno, tal persona sí, tal no, ¿no? Entonces es como que no hay una cuestión clara que en el Estado de Derecho hay derechos esenciales que es válido para todas las personas, haga lo que haga, ¿sí? Haga lo que haga. Bueno, y acá obviamente eso no existió. Acá, digamos, ya era una cuestión de secuestrar a la persona y torturarla por una ideología política. Por una ideología política, ¿no? Y ahí entraban todos. Es decir, ¿quién entraba ahí? ¿Quién entraba dentro de esa categoría? Bueno, todos los que tuvieron esa ideología. Pero si tenía 16 años, entra. Si está embarazada, entra. Si es padre de familia y tiene 2 chicos chiquitos, entra. Se lo secuestraba y se lo torturaba. ¿Sí? Ahí es donde comienza a jugar, obviamente, esto decíamos, el nuevo rol de las Fuerzas Armadas, ¿no? Vuelvo otra vez entonces, ahí lo pongo por si alguno no lo terminó de copiar o le falta alguna cuestión, ¿sí? Obviamente que se violan leyes de la guerra, porque incluso, ¿qué quería decir? Justo ahí estaba, digamos, se violan leyes de la guerra, porque incluso hasta la guerra tradicional, la guerra tiene determinadas reglas, ¿sí? Determinadas, lo que llaman las convenciones de la guerra, algo hablamos, que se crearon al finalizar la Segunda Guerra Mundial. No, antes, me parece. Ay, ahora no recuerdo. La guerra tiene determinadas reglas, ¿no? Por ejemplo, si hay un enemigo, de hecho pasó por ejemplo la guerra de Malvinas, ¿sí? Que muchos de los soldados que argentinos que habían perdido la guerra, ¿sí? El ejército inglés en algunos casos los trasladó hasta un buque hospital, ¿sí? Porque tenían que ser curados y una vez que se rindieron, obviamente, uno anda curando a tu enemigo. Pero si vos ya te asegurás de que ese enemigo no representa una amenaza, ¿sí? Tenés el deber de darle alimento, de darle cuidados médicos, ¿sí? Digamos, ahí hay como una ley de la guerra. Otra guerra, bueno, tiene que ver con el antes también. Si el enemigo en un contexto de una guerra se rinde, no lo tenés que rematar, digamos, asesinar, ¿sí? Porque ya el tipo se rindió. Si en un pueblo un ejército se rinde, ya está bueno. Ahí hay como una ley de la guerra, ¿sí? Que hay que respetar, ¿sí? Habría que respetar, ¿sí? Bueno, acá obviamente todo eso se salta, no se respeta absolutamente nada, ni derechos elementales de las personas, ¿sí? Entonces, dejo compartir esto y vuelvo acá y así hacemos un cierre. Entonces,
Consecuencia política, esto decíamos, bueno, la presidenta firma este decreto, las Fuerzas Armadas toman este rol protagónico, se muestran como las que iban a poner orden en la sociedad y comienzan a aplicar las tácticas que habían aprendido en las escuelas de las Américas, ¿sí? Fíjense cómo todo me va llevando al golpe del 76, ¿sí? Terminamos este texto, ¿sí? Planteando, sí, así esto lo digo súper rápido y terminamos. El etos de los etos quiere decir como generación, algo así, ¿no? Como ese grupo, como generación, ¿sí? Esto sería como la generación de los 70, que en realidad era la generación que había nacido en el 40, 50, principio de los 60, ¿no? Como que había nacido acá y era como esa generación. Habla el cierre de esa generación de los 70 que más o menos había nacido acá, ¿sí? Como que fue una generación, ¿sí? Cuya identidad política, obviamente no dice todo, porque también es muy difícil, bueno, todos los que nacieron acá pensaban que, bueno, es muy difícil porque que todos piensen lo mismo es muy difícil, pero en líneas generales podemos decir que los que nacieron en el 40, 50, 60, que conforman la generación de los 70, ¿sí? Porque acá ya tenían en los 70 30 años, 25, 20, ¿sí? O incluso 15, ¿sí? 16 años, más o menos por ahí, digamos acá. En líneas generales tenía una identidad política para la cual una identidad política compuesta en, de alguna manera, una identidad, sí, digo estas dos cosas, pero me interesa más que nada esto. Como que esa generación, en líneas generales, era de apoyar movimientos políticos, ¿sí? Trabajo de base, apoyar movimientos masivos de participación política, ¿sí? Apoyaba los movimientos populistas, ¿sí? Fue una generación también que militarista en el sentido que lo plantea la autora, y busquen por favor la definición, pero sí me interesó estos tres, ¿no? Digamos que fue una generación que buscaba un cambio revolucionario, que quería un cambio social fuerte, eso es una cuestión interesante, es decir, que quería un cambio de la sociedad, veía la pobreza, veía la desigualdad y quería un cambio de eso, y quería un cambio y ponía su tiempo y su vida para eso, ¿no? Por quererlo lo queremos todos, pero como darle importancia, ¿sí? Pero también plantea la autora Svampa que había como un rechazo a las transformaciones más de tipo moderadas y a la cuestión, como que plantea un cambio abrupto de la sociedad, como que no incluso dice, para esa sociedad, ¿sí? Incluso para los sectores más de izquierda, la democracia en sí misma no era un valor, cosa que no pasa en la actualidad, ¿sí? Por suerte, como que consideramos a la democracia un valor, algo positivo. Como que para esa sociedad la democracia era un medio, en realidad el objetivo era una sociedad equitativa, igualitaria, donde todos los ciudadanos argentinos tuvieran acceso a la comida y a la salud y a la educación. Eso era el fin. Y la democracia era un medio para eso. Pero si ese, digamos, como era un medio, no era algo tan importante. Lo importante era lo que dije antes, el objetivo, ¿sí? Entonces, como que la democracia es como que no tenía mucha importancia, incluso, dice, para esa generación, ¿sí? Que incluso veía la realidad, bueno, algo pasa también, nada, en la actualidad, también como que veía la realidad como muy de blancos o negros, ¿no? Vieron como una generación como que no hay término medio, ¿no? Como que estás en una postura política o estás en la otra, no hay término medio, ¿no? Eso sería como que tenía una postura como dicotómica, ¿sí? Como decir, bueno, de hecho dice, bueno, la realidad se entendía a partir de consignas, esa generación escribía consignas políticas como Perón o muerte, una cosa así, liberación o dependencia, ¿no? Como, fíjense, hay otra dicotomía, ¿no? O se está con los miembros de la liberación o se está con las personas que apoyan la dependencia. Como que fue una generación de extremos, ¿no? Bien, nos queda la cuestión económica, que bueno, después voy a ver si subo, pero esto va a ser sí súper rápido, ¿sí? Porque son gráficos muy cortos. Bueno, gente, espero que se encuentren bien. Les mando un fuerte saludo.